Estamos de vuelta con otro capítulo, y ya después de haber conocido el gran portento del hombre terrestre, el Verbo, ¿verdad? Ahora podemos entender por qué todos esos demonios y entidades de la rebelión que vemos en los más altos puestos de todo este sistema, ¿verdad? Siempre han buscado matar a los profetas, crucificaron a Jesús. Y además de esto, matar a todo aquel que dice la verdad, censurar a toda aquella persona que despierte la fuerza de su ser. Y vamos a conocer por qué. Por acá nos comienza diciendo, con una cita de Lucas 20, donde nos dice: mas los labradores, al verle, ¿a quién? Al señor de la viña, ¿verdad? Discutían entre sí diciendo, entonces, ¿qué estaban viendo? La fuerza interior. Al ver la fuerza interior en el hombre. Este es el heredero de la fuerza de la creación. Venid y matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y lo mataron. Entonces, ahí queda muy claro cómo trabaja la rebelión. En esa parábola de Jesús nos muestra cómo trabaja la rebelión. Ellos, cuando ven que despierta la fuerza interior, recurren al asesinato, recurren a la censura, así como en estos medios de comunicación, donde ellos solo dejan que la gente vea lo que ellos quieren que vean. Como sabemos con todos estos hombres que están hablando de la verdad de la pandemia, todos estos médicos por la verdad que hay por todo el mundo. ¿Por qué los están censurando? Porque hay una fuerza interior en ellos que está despertando y los están censurando para que no hablen. Y así como el presidente de Tanzania, hay tantos personajes que están despertando porque es el tiempo. Recordemos que las profecías nos están mostrando todo este tiempo. Nos están ubicando en el tiempo del cumplimiento. Nos están ubicando en el tiempo en que el ser despierta. Pero nosotros debemos ser parte de todas esas personas que despiertan su ser. Usted tiene que ser parte de los que despiertan el ser. No puede quedar por fuera. Entonces, ¿qué han querido ellos siempre? Matar esa heredad que tenemos nosotros. Pero nosotros, los que fuimos nacidos del Padre Eterno, los que nos fundamentamos en el principio de la creación. Porque ese principio donde nosotros nacimos es una luz muy perfecta que contenemos en toda nuestra sangre, esa herencia, pero que debemos despertarla, como nos habla el libro secreto de Juan, y que muy bien Parravicini nos graficó acá. Si podemos ver que es una heredad que tienen los hombres de la reina del sur, los hombres de Sudamérica. Por eso es que tengo el mapa acá. Porque ustedes, los hombres de Sudamérica, son los que tienen esa gran fuerza interior. Los hombres que habló Mateo 12:42, cuando dijo que en la reina del sur se levantarían los hombres que tenían mucho más sabiduría que la sabiduría de todo este sistema, la sabiduría de Salomón, la falsa sabiduría. La sabiduría que nos ha mantenido dormidos, engañados, ¿verdad? Entonces, Parravicini, dentro de ese mapa, ahí sí pueden ver, hay un ojo que se ubica como en el lugar de Ecuador, en el centro del mundo, ¿verdad? En el corazón de la reina del sur. Allí se ubica esa luz del Padre Eterno, que penetra algo que parece como una P, y ese es el origen de la vida, que lo vamos a ver como perfectamente lo grafica Parravicini, ¿verdad? Nos lo grafica muy bien porque Parravicini fue un hombre conectado a esa misma esencia de la creación, a ese mismo ser interior, que fue quien lo contactó, ¿verdad? Él se contactó ¿con quién? Con su propio ser. Entonces también fue un contactado. Y cada uno de ustedes van a ser contactados también. Pero en la medida que adquieran este conocimiento. Conocimiento de lo que fuimos, somos y seremos, porque Parravicini nos los muestra, porque él lo tenía vivo por dentro. Entonces, sigamos viendo la imagen, porque eso que aparentemente es una P, en el círculo de la parte de arriba, lo está penetrando la luz que viene de Ecuador, que del centro del corazón de América del Sur, ¿verdad? Entonces, esa luz que penetra es como habla el libro secreto de Juan, que el Padre penetró a Bárbelo con una luz perfecta, pura, naciente desde la misma preexistencia.
¿verdad? Un pensamiento de luz que atravesó el útero de la creación y del cual trajo la vida al vástago, al Cristo. Y así se fundamentó esa gran fuerza y principio de la creación. Esas tres fuerzas que fundamentan la vida. Pero más allá de eso, Parravicini en esa imagen nos dice que la creación del ser fue ayer y hoy llega el nuevo ser. Y entonces si el hombre contiene todo ese portento por dentro, en su corazón, ¿verdad? Si el hombre contiene todo ese origen de allá donde se fundamentó esa vida que Parravicini nos grafica, entonces el hombre comienza a ser pilar de la creación. Y allí es donde vemos ese pilar que sostiene todo el útero de la creación. ¡Qué maravilla! Porque el hombre se reconoce. Entonces, el ser que fue creado en la preexistencia es el nuevo ser que llega hoy y toma potestad sobre toda la creación, a través del conocimiento que le alumbra, que es el del Padre Eterno. Y él se hace potestad también de todas las creaciones venideras. Entonces, muy importante lo que nos grafica ahí Benjamín Solari Parravicini. Y nos hace entender que esa es la preexistencia del todo, la continuidad del todo, la inteligencia de la vida, es la perfección, es el ser, es el reproducir la vida dentro del espíritu de la creación. Y todo eso que viene de la preexistencia, toda esa fuerza, es el Cristo que nosotros llevamos por dentro. Ese que estamos viendo acá, ese que vemos acá que enseña a este hombre, y que el hombre cuando lo mira se nutre de toda esa inteligencia, de toda esa fuerza, de toda esa perfección. Y por eso esta rebelión extraterrestre que rechaza toda la creación, ¿verdad?, que está en contra de la vida, no puede heredar. ¿Cómo va a heredar toda esta perfección? ¿Cómo va a heredar la inteligencia de la Reina del Sur? ¿Cómo va a heredar toda esa perfección que graficó Parravicini? ¿Cómo va a heredar toda la perfección que hay en la esencia de todos los universos? No lo puede heredar. No tiene cómo contener todo ese portento. Y podemos reconocer cómo se manifiesta en Pedro, cuando él le dijo al anciano de los días: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Reconoció que había un Dios viviente, un Dios vivo, no el Dios muerto, ni el que trae la muerte y las guerras y las matanzas, como lo hace Jehová. No, había un Dios vivo que está dentro del hombre, está dentro de toda la vida. Y lo reconoció porque él lo tenía por dentro también. Y entonces Jesús claramente lo describe esa fuerza interior del ser y le dice: no te lo reveló carne ni sangre, porque no se lo reveló ni el conocimiento de las universidades, ni el conocimiento que heredó de sus padres, sino ¿quién se lo reveló? Su propio ser interior, al que nosotros nos estamos conduciendo. Y le dice: yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca de fuerza interior edificaré mi templo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces sobre cada hombre tenga las condiciones que tenga, está esa condición de fuerza interior. Y quien la reconozca y pueda reconocerse como parte de la creación a través de ese Cristo, entonces va a poder destruir todo el Hades que ha formado por las creencias y va a tomar potestad sobre toda la creación. ¿Por qué? Porque el Cristo es el poder vivo del Padre Eterno, donde se contienen esas tres fuerzas que hablamos que vienen de la preexistencia. Ese es el Dios vivo, el que contiene las tres fuerzas: Padre, Madre y Vástago. Y nosotros lo tenemos en nuestro corazón. Y el cual, al permanecer y ser en nosotros, que nos convertimos en un hombre universal, que dejamos de ser terrestres, ¿verdad? Entonces Él pasa a ser ese maestro nuestro. Y ya dejamos de buscar afuera, sino que el único maestro es el Cristo, como nos dice Mateo 23. No llames a ninguno rabí, porque el único rabí es el Cristo, la fuerza que ustedes tienen por dentro. Ese es su maestro. Ese es el maestro que enseña individualmente al hombre, porque es de acuerdo a cómo va avanzando acá en los días de creación. Y por esta razón el proceso es individual,
porque nosotros, cada uno, vamos avanzando individualmente en esos impulsos. ¿A través de qué? Del Cristo. Entonces, por esta razón, los demonios de Lucifer, ¿verdad? Toda esa rebelión que ya estamos conociendo y que es importante que conozcamos, aquellos que crearon el Pentateuco, ese conocimiento judío que quisieron mezclar con las enseñanzas de Jesús y lo quisieron mezclar con su Dios Jehová, ese falso Dios, ese Dios de matanza, de guerra, de holocaustos. Ellos se enfurecen cuando ven la fuerza del Cristo en el hombre y quieren callarlo. Y así pasó con Jesús. Fíjense acá cómo nos dice. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Dicen los judíos a Jesús. Quiere decir que los judíos son aquellos nacidos de la enseñanza de Jehová. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y por Jesús tener el Cristo vivo, ¿qué hicieron ellos? Buscaron todas las maneras de poder matarlo. Pero ellos creyeron que lo mataban. Pero ciertamente lo que hicieron fue condenarse ellos mismos, porque la inteligencia del hombre reconoce quiénes son los causantes de la muerte en el planeta. Y quiénes son los que han invadido por todos los pueblos, como invadieron América. Estas tierras fueron invadidas por Cristóbal Colón, judío, y toda su tropa que vino con él, haciéndose pasar por cristianos, haciendo creer a los hombres de acá que venían a mostrar a Dios. Pero realmente detrás de todo eso estaban mostrando era toda la sabiduría de Salomón, que es la sabiduría de la muerte. Porque ellos necesitaban gobernar de esa manera, gobernar la mente del hombre para que no fuera a su propio ser interior. Entonces miremos lo que sucede al momento del juicio con Jesús. Porque le dice el sacerdote judío: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús les dijo: tú lo has dicho, porque habló del Dios viviente. Porque si él le hubieran dicho que si tú eres hijo de nuestro padre, como ellos decían, que su padre era Abraham y más allá Jehová, él no decía nada, callaba, porque no era el momento. Pero cuando le hablaron el Hijo del Dios viviente, porque los judíos sabían que el Hijo del Dios viviente es el Cristo, y el Cristo es el que acaba con todos los gobiernos de ellos. Acaba con esta estatua, que ya sabemos dónde está parada esa estatua y quién gobierna esa estatua. Entonces, habiendo hablado del Dios viviente que destruye esta estatua, que es el Cristo, ¿verdad? Jesús les dijo: tú lo has dicho, yo soy el Hijo del Dios viviente, el Cristo. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Porque aquel que posee el Cristo lo contiene ¿dónde? En su corazón. Y nunca deja de verlo, como nos lo grafica Parravicini acá, ¿verdad? Nunca deja de ver su corazón. Pero también hay hombres en las estrellas que tienen el Cristo, el Dios viviente, por dentro. Entonces veamos qué dijo el sumo sacerdote. Rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia, que es blasfemia para ellos porque es su muerte. Respondiendo, los judíos dijeron: es reo de muerte. Entonces, que si él les reveló que tenía la fuerza del Cristo vivo por dentro, la fuerza del Dios vivo por dentro, que es el Cristo, tenían que matarlo para poder mantener, entre comillas, su hegemonía. Pero era parte del plan, porque el Cristo es la fuerza del Dios vivo, o sea que nunca van a poder matarla. Porque usted la tiene, porque yo la tengo, porque todos las tenemos, más debemos despertarla. Y eso vino Jesús, a despertárnosla. ¿Con qué? Con el conocimiento de la verdad. Con el conocimiento del ser que éramos, que somos y que seremos en el transcurso de todos estos 7 días de creación. Y por esta razón, entonces Mateo nos viene y hace una advertencia para que nosotros, que estamos buscando la fuerza del Dios vivo, que es el Cristo, comprendamos cómo llega
En Mateo 24, fíjense lo que dice. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, si alguno os dijere, mirad, el Cristo está aquí, mirad, el Cristo está allá, mirad, el Cristo está en alguno de estos mapas, que está aquí chiquitito, ¿verdad? No le creáis. Entonces no le creamos a esta estatua. No le creamos a este diablo que vemos por acá. Porque ese conocimiento de ellos, que es el falso Cristo o el anticristo camuflado de Cristo, ¿verdad? Nos lleva a esta estatua, la que Daniel en el capítulo 2 le interpretó al rey Nabucodonosor, que le dijo que eran los 4 poderes que gobernaban al mundo y que a través del 5.º poder sería destruido los medios de comunicación, la mentira, porque llegaría la verdad y destruiría toda esa estatua. ¿Y cuál es la verdad? No es este texto, no es un libro. La verdad es el Cristo, el Dios viviente que usted lleva en su corazón, que habita en el ser que estamos buscando y que nos revela al Dios que tenemos por dentro. Entonces dice, no le creáis, ¿verdad? Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán. Porque ¿cuáles son esos señales y prodigios que harán? Esos prodigios místicos que las religiones y las filosofías enseñan. Pero lo que hizo Cristo de resucitar a Lázaro y resucitar él mismo no lo van a poder hacer. Entonces allí está el verdadero poder del Cristo, el que resucita de esa mentira a la vida real. Y entonces ese es el poder que nosotros vamos a ver del Cristo. Ahí nosotros vamos a resonar y comprender esa fuerza del Cristo. Entonces nos dice cómo sí va a ser la llegada del Cristo. ¿A dónde? A nuestro corazón. Fíjense cómo llega. Porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces nos está hablando que el Cristo llega es a través del Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es el que nace de usted mismo. Porque si es el Hijo de un hombre, quiere decir que es el Hijo que nace de mí mismo. Es el quien nace de mí mismo. Y allí está el portento del Cristo. Que el Cristo lo vamos a encontrar es dentro de nosotros. Si nosotros nacemos de nuevo, como se le dijo a Nicodemo, podremos comprender cuál es el verdadero Cristo y terminamos de aniquilar toda la mentira. Entonces, fíjense la importancia y el comprender por qué Miguel viene a medir y tiene con la espada en el cuello a la rebelión. Porque ellos se han encargado de matar la fuerza crística que usted tiene por dentro. Y ellos vienen a eso, a acabar con la rebelión. Pero necesitan que usted llegue a su ser, que usted reconozca el ser que usted mismo es. De esa manera podemos nosotros decir que acabamos con la rebelión. Contribuir con el cumplimiento de las mismas profecías. Y a eso es a lo que se llama la humanidad. A que se una a la profecía, a que se haga cumplidor de ella. Porque yo tengo que reconocer cuál es mi papel dentro de la profecía. Y yo tengo que reconocerme como un hombre 144.000, como los dijeron acá en América, los guerreros del arco iris, los danzantes del sol, ¿verdad? Esos hombres que defienden la vida, que avanzan en los días de creación, que avanzan en este programa de conciencia que nos entrega Juan, que nos dice que debemos tener un cuerpo luminoso, una mente sensata, que debemos reconocer las emociones libertarias para salir de las emociones que nos han tenido sumidos y que debemos caminar a través de cada una de esas leyes para tener conciencia de quién verdaderamente soy y así no caer en el miedo de creer que la rebelión quiere matar la fuerza que llevamos por dentro. Porque Miguel está con nosotros y no nos podrán matar. Lo que en el pasado ellos hicieron fue para revelación de este tiempo. Y eso nos sirvió a nosotros para comprender que debemos unirnos a esa profecía. Entonces, hasta la próxima.